Muy buenos días, doctor García. ¿Me escucha? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. Delegada. Doctor, la delegada Stephanie está yendo a la facultad y me ha designado por este rato para poder Ok. apoyarlo en algo. Sí, Cor- sí, cor- ya podemos comenzar ya. correcto, Jeremy, ¿no? Jeremy Sí, David. sí, doctor. Muy bien, entonces. Ya, nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes. Soy el doctor. Voy a sacarme la máscara. Mejor para que escuchen. ¿Me escuchan, Jeremy? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Correcto. Eh, ya empecemos entonces nuestra presentación del día de hoy. Me encargaron el tema de género bordetela, la cual va a tener una duración de media hora, ¿ya? Y posteriormente hacemos también el otro género de pasteurela, que tenemos que ver específicamente hemófilos influenza. ¿Correcto? Entonces, empezamos, ¿correcto? El género bordetela es muy importante porque en salud pública vamos a ver todavía casos de la tosferina, ¿no? O el coqueluche. Por lo tanto, yo creo que como futuros médicos del sistema sanitario, es necesario que conozcan ustedes sobre este tema de bordetela, ¿no? Especialmente lo que es la bordetela pertussis, ¿no? Ven en esta primera lámina que esta bordetela es conocida tiempos muy atrás, ¿no? En China del siglo VII lo conocieron como la tos de los 100 días, ¿no? Acuérdense que entre sus fases tiene varias semanas de duración esta enfermedad de la tos ferina, ¿no? Es así que en 1906 Jules Bordet y Yu aislaron este cocobacilo gram negativo, ¿no? Le sometieron a lo que es la coloración gram y el producto es un gram negativo, ¿no? Es el agente definitivamente causal de la tos ferina, como digo, especialmente este tipo, el serotipo de Bordetella pertussis, ¿no? Estos investigadores también realizaron algunos otros experimentos, ¿no? Como estudios de reacción anticuerpo, los bacteriófagos, que más adelante vamos a hablar también, la prueba de fijación de complemento. Era una época donde se desarrolló bárbaramente la microbiología porque se descubrió también el microscopio. El coqueluche, o también llamado tosferina, tiene tres serotipos bien conocidos. Hay más, por supuesto, ¿no? Una de ellas, el Bacillus pertussis, ¿no? El Bacillus parapertussis, y también tenemos el Bordetella, el bronchiséptico, ¿no? Hay otros menos, digamos, conocidos o frecuentes, como es el Bordetella avium, el Ginseng, el Holmesi, que sí también hay reportes de esta en seres humanos, ¿no? El Trematum y el Petri, ¿no? Igualmente, en esta lámina observaremos nosotros acá en Francia, ¿no? El instituto justamente dedicado a este investigador, ¿no? Jules Bordet, ¿no? Que la vemos en la imagen inferior, ¿no? ¿Por qué pertussis, no? Porque es muy intenso. La tos es tan intensa que a veces puede haber complicaciones, ¿no? Y son de tipo gallo, ¿no? Fuertes. El parapertussis, obviamente, porque remeda o imita, ¿no? A esta tos que es la de la pertussis. Y el Bordetella bronchiséptica, obviamente, ataca más a lo que es la tráquea, ¿no? Infecciones respiratorias que generalmente se da en otros mamíferos, ¿no? Como también en el humano, ¿no? El Holmesi recibe el nombre en honor a Barry Holmes, un gran biólogo también que descubrió este serotipo de la Bordetella holmesi, ¿no? En cuanto a su morfología o sus características morfológicas de esta Bordetella, tenemos que tener en mente, son pequeños cocobacilos gram negativos.
que miden de 0.2 a 0.3 micras por 0.5 a 0.2 a 2 micras. Se presentan en pares o en pequeños racimos. La temperatura donde se realiza su crecimiento es de 35 grados a más. Es estrictamente aeróbica, ¿no? El metabolismo, su metabolismo es oxidativo. Estas colonias de la Bordetella pertussis generalmente aparecen en el medio de cultivo, ¿no? A las 72 horas. Las colonias se caracterizan porque son pequeñas, brillantes, ¿no? Lisas, de bordes regulares, convexas y de color perlado, ¿no? Y de ahí que se le da el nombre de gotitas de mercurio o de rocío, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Para su aislamiento primario, obviamente son de tamaño uniforme en estos cultivos y se vuelven pleofórmicos y filamentosos. ¿Qué significa eso? Pueden tomar diferentes formas, ¿no? Y definitivamente en hilera, ¿no? Existe también la tinción metacromática bipolar que puede ser demostrada con el azul de toluidina característico en la Bordetella. La única especie móvil del género Bordetella es el Bronchiceptes, que posee dos flagelos laterales. Es una característica de este tipo de Bordetella. Por otro lado, cuando nosotros realizamos el cultivo en el medio de Bordetella, tiene que tener estas características, que es sangre de carnero, obviamente la presencia de patata, generalmente proporcionan nitrógeno y algunas vitaminas, ¿no? Un digerido pancreático de caseína, digerido péptico de tejido animal, cloruro de sodio, el agar. Hay un antibiótico básicamente para inhibir todo lo que son los gram positivos. Glicerol es una fuente de carbono. La sangre de carnero desfibrinada proporciona factores de crecimiento complejos esenciales, ¿no? En esta diapositiva podemos ver nosotros en la, digamos, en la imagen de la izquierda, justamente un medio que también podemos hacer en el de Reagan-Lowell, ¿no? Es un medio especial para la Bordetella. Y en el lado derecho tenemos también el medio de agar de Yenju, ¿no? Medio de Bordetella, Yenju, que donde vemos nosotros justamente estas gotitas de rocío o de mercurio que podemos observar en esta imagen, ¿no? En esta otra imagen, acá lo vemos en el lado inferior izquierdo, ¿no? Donde está el cursor, colonias puntiformes, lisas, convexas, ¿no? Brillantes, casi transparentes, de aspecto perlado, ¿no? En el lado superior vemos una fotografía de este coco bacilo, ¿no? Que a veces se puede confundir con un Streptococcus pneumoniae, ¿no? Una microfotografía electrónica, ¿no? Igualmente, vamos a seguir viendo nosotros, ¿no? Perdón. Algunas otras características de este cultivo. En la imagen de la derecha inferior, donde está el cursor, claramente podemos ver nosotros esas gotitas de mercurio, ¿no? Características de la Bordetella, en este caso del género Bordetella, ¿no? ¿Qué se recomienda para realizar el cultivo de la Bordetella pertussis? Otro medio que es el agar de Reagan-Lowell, ¿no? Y también tenemos el medio de Bordetella, que su característica principal es que está enriquecido con ácidos grasos saturados y sangre, ¿no? Ojo que la sangre nos va a dar justamente esta nicotinamida y derivados sulfurados. Asimismo, una proteína, la cisteína, y con mayor importancia este factor 10 y el factor 5. Muy importante para el crecimiento justamente de la Bordetella en el medio de Bordetella. Estas colonias, ya dijimos, tienen un tamaño de la punta de un alfiler, como ven ustedes, ¿no? Nuevamente son lisas, convexas, brillantes, ¿no? No fermentadoras, pero pueden oxidar aminoácidos como fuente de energía. ¿Qué significa que no fermenta? A los carbohidratos como es la sacarosa, la glucosa, la maltosa, ¿no? Que en otras enterobacterias sí es
son fermentadoras o lactosa positivas o negativas. Aquí vemos nosotros justamente esta característica de la especie de la pertussis, ¿no? Digamos, el tiempo justamente de este cultivo, la parapertussis y la bronchoséptica, ¿no? Vamos a tener mejores diapositivas en este caso. La identificación presuntiva se basa en una de la morfología de las colonias son inmóviles, ¿no? La única es, ojo, pregunta de examen, es la bronchoséptica, ¿no? También podemos utilizar nosotros tinción Gram, el uso de pruebas bioquímicas como la catalasa, si es positiva o negativa, produce o no produce, ¿no? Esta enzima, la catalasa, ¿no? Cuando se enfrenta al peróxido de oxígeno, produce justamente esas burbujas, ¿no? Reacciones bioquímicas como la ureasa, la oxidasa, y no fermentan los carbohidratos como lo mencionamos, ¿no? Hacemos la confirmación diagnóstica de esta bordetela a través de la inmunofluorescencia, ¿no? Con anticuerpos policlonales o monoclonales. También podemos utilizar la aglutinación con antisueros específicos de la cepa. Asimismo, podemos hacer con IFD, ¿no? Inmunofluorescencia directa, es una técnica rápida de diagnóstico. Estas pruebas bioquímicas de la bordetela, justamente, vamos a ver acá, la bordetela pertussis, si le sometemos a la prueba de la oxidasa, va a ser positivo, ¿no? Ojo que en sangre no crece este bordetela pertussis que produce justamente la enfermedad de la toferina. Ureasa y la prueba bioquímica de nitrato son negativos. Vamos a ver nosotros que la bordetela parapertussis, la oxidasa es negativo, la ureasa es positivo y el nitrato es negativo. Y mientras que la bronchoséptica, ante la prueba de oxidasa es positiva y la ureasa también positiva y el nitrato positivo. Manera de diferenciar justamente estos serotipos, ¿no? Sometiéndolo a las pruebas bioquímicas. Acuérdense que en agar sangre los dos últimos no crecen. Sí crecen, ¿no? Y solamente la bordetela pertussis no crece. Por lo tanto, tenemos que utilizar justamente este medio de cultivo de Bordet-Genju o de Rivan-Lowe, ¿no? Podemos detectar molecularmente también así a través de los genes, ¿no? Del ADN, ¿no? Definitivamente hay una secuenciación de inserción altamente repetida en esta cadena IC481, ¿no? Asimismo, el gen del adenililato ciclasa y parte del gen de una proteína. Todo esto, obviamente, a través de esta reacción en cadena de la polimerasa, que últimamente está muy de moda, es rápida, sensible y específica, ¿no? Con el coronavirus, obviamente, nosotros hemos adelantado, ¿no? El sistema sanitario en el Perú ha dado un salto, pero aún todavía falta complementar zonas alejadas de nuestra patria, ¿no? Pero acá en el hospital sí contamos con esta prueba, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología de esta bordetela, que es lo que nos puede producir, especialmente la bordetela pertussis, este germen ingresa al tracto respiratorio, especialmente por la orofaringe, con un estornudo, con las gotitas de flujo, y se adhiere a la superficie epitelial, ¿no? Los cilios, ¿no? En el coronavirus había receptores, ¿no? Acá en los cilios. Posteriormente pasa a la tráquea, en los bronquios, y obviamente es mediada por las hemaglutininas, fimbrias y las toxinas pertussis, ¿no? Esto vamos a verlo también más adelante. Se multiplican con rapidez e interfieren la acción ciliar, pero no invade la sangre, ¿no? Hay una primera multiplicación a nivel, digamos, respiratorio, ¿no? Produce toxinas y sustancias que irritan las células superficiales, especialmente la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica, produciendo tos y linfocitos. La clínica de estas toxinas va a ser que la tos y lo que es en el hemograma, la linfocitosis, ¿no? Aparece en zonas de necrosis y también de infiltración de polimorfos nucleares. Obviamente va a haber una inflamación peribronquial y una neumonía intersticial, ¿no?
Esto ha disminuido bárbaramente también con la, digamos, implementación de las vacunas, ¿no? Antes de esto, obviamente, era pues letal, ¿no? Los bronquios pequeños se obstruyen de moco y producen atelectasia, complicación justamente de una neumonía y de la disminución del oxígeno, por lo tanto, la saturación del paciente está disminuida, ¿no? La toxina pertussis y adenilato ciclasa son capaces de inhibir las células fagocíticas, vale decir, los inhibe, los neutraliza. Y por eso que a veces, obviamente, van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Aquí vemos nosotros las etapas justamente de la patogenia, ¿no? Esta patogenia, primera etapa es la fijación, segunda la evasión de la defensa del huésped, ¿no? A través de esas toxinas, a través de esas fimbrias, a través de esas determinantes antigénicos, ¿no? Hay un daño local que estuvimos mencionando anteriormente y, por supuesto, si no se acude, no se corta la enfermedad, no se neutraliza, va a presentar la enfermedad sistémica, ¿no? Esta toxina es la que ingresa al torrente sanguíneo y produce los efectos locales y sistémicos definitivamente, ¿no? Después de la inhalación de estas gotitas que vienen con la bordetela, obviamente participan, como ven ustedes ya, todos estos determinantes antigénicos, como es la toxina, ¿no? Las proteínas de señora KDA. Hay presencia de leves síntomas iniciales, ¿no? Como una gripa, rinitis, tos, estornudos y a veces conjuntivitis, son causados por la proliferación local del microorganismo. Como en toda infección, ¿no? Que sucede primero una primera multiplicación, ¿no? Luego hay una disminución de la actividad ciliar, ¿no? Porque bloquea, conduciría a una deficiencia de depuración de secreciones y bacterias. Tenemos nosotros, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Estos pacientes con síndrome de Down tienen el defecto de los cilios, ¿no? Que es un mecanismo de defensa a nivel bronquial que elimina justamente estas secreciones, ¿no? En ellos, los cuadros respiratorios y neumónicos son a repetición y lo que sucede también en la bordetela o en la toferina es muy similar, ¿no? Aquí ven ustedes justamente estos factores de virulencia, ¿no? Como ven, las fimbrias, los aglutinógenos, también tenemos nosotros la hemaglutinina filamentosa, la peptacnina, la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica, el adenilato ciclasa y la toxina pertussis, ¿no? Que intervienen justamente en la patogenia de esta patología, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? Básicamente vamos a mencionar algunos de los principales, ¿no? Las adhesinas, ¿no? Que tienen un efecto biológico. Una de ellas que estamos mencionando era la hemaglutinina filamentosa, ¿no? ¿Qué hace? Se une a los glicolipídicos sulfatados de la membrana de las células ciliadas, se une al CR3 en la superficie del leucocito polimorfo nuclear y inicia la fagocitosis, ¿no? En la peptactina, PK69, igualmente que la hemaglutinina filamentosa. Esto es muy importante, la toxina pertussis, ¿no? Los sulfurados se unen a los glucolipídicos en la superficie de las células respiratorias ciliadas y obviamente el S3 se une a los gangliósidos en la superficie de las células fagocíticas, ¿no? Las fimbrias también tienen su acción, ¿no? En las células de los mamíferos, no se conoce su papel, aunque estimulen la inmunidad humoral. Y aquí muchas de las vacunas son obtenidas a través de las fimbrias y tenemos obviamente las defensas o la prevención a través de las vacunas, ¿no? Aparte de las adhesinas tenemos también las toxinas, ¿no? La toxina pertussis, una de las principales. ¿Qué cosa hace? La toxina inhibe la muerte por fagocitosis y la migración de los monocitos. Los bloquea. Tal es así por eso que progresa la enfermedad, ¿no? Igualmente tenemos la adeniclasa, la hemulicina, que inhiben la muerte de la fagocitosis y la migración de los monocitos. Prácticamente los tiene neutralizados a toda nuestra defensa, ¿no? La toxina dermonecrótica produce una vasoconstricción de los vasos periféricos y una destrucción tisular, ¿no? Produciendo una necrosis, ¿no? Y va a haber un esputo purulento, negruzco, justamente porque ya hubo una acción de esta toxina dermonecrótica, ¿no?
Igualmente, la citotoxina traqueal impide la generación de las células dañadas y mata a las células respiratorias ciliadas. Entonces, como ven, dentro de la patogenia sucede una serie de eventos que van neutralizando la defensa de la inmunidad del paciente, ¿no? Los lipopolisacáridos igualmente, ¿no?, activa la vía alternativa del complemento y estimula la liberación de la citoquina. En esta lámina hacemos un resumen, ¿no? Esos factores virulentos de la Bordetella pertussis, ¿no?, donde vamos a ver nosotros las moléculas que hacen adherencias, vale decir, las adhesinas, ¿no? Ya dijimos la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, la toxina de toferina, las fimbrias y el factor de colonización traqueal. Las toxinas que acabamos de mencionar, básicamente la importante, la citotoxina traqueal, la toxina de la toferina, la toxina de la ninotociclasa y también tenemos la dermonecrótica, ¿no? Factores que también interfieren en la función fagocítica, tenemos la toxina de la adenilato ciclasa y la toxina de la toferina. En este esquema vemos cómo actúa, es un esquema molecular, ¿no?, que definitivamente desde que ingresa y cómo se lesiona básicamente digamos, los tejidos respiratorios, ¿no? En esta lámina vamos a ver nosotros, ya está secuenciado, ¿no?, la Bordetella pertussis, llamado Tajoma 1, ¿no? Ven ustedes su lectura, cuántos posee más de 4 millones de copias, 3.816 genes, ¿no? Ven ustedes, hay 3 secuencias de inserción, ven ustedes los CISIS, características que indican una gran plasticidad genética, ¿no? Y eso, obviamente, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Rápidamente vamos a hacer la epidemiología de lo que produce la Bordetella pertussis, que tiene una importancia médica, desde el punto de vista epidemiológico, es altamente contagiosa, tiene una distribución mundial, el reservorio es el humano, ojo, mucho cuidado con las personas no vacunadas, tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad, ¿no? Los niños menores de 1 año son los que tienen mayor riesgo de infección. Básicamente, ¿por qué? Porque a veces hay niños que todavía no cumplen la vacunación, ¿no? La enfermedad se propaga de una persona a otra por las partículas ya mencionadas, las gotitas de flujo, ¿no? En esta lámina, como estamos nosotros, el comportamiento básicamente de lo que es en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos nosotros el número de casos de tosferina, ¿no? En el 2020, 115 casos reportados, ¿no? Y la incidencia por 100.000 habitantes es bastante bajo, está controlado, 0 defunciones en el 2020, ¿no? Esto es gracias, obviamente, a la tasa de vacunación. Pero acuérdense que apareció también el coronavirus y obviamente se bajó la guardia en cuanto a la vacunación. Recién este año, finales del año 22, se empezó a tomar nuevamente bastante énfasis en lo que es las coberturas de la vacunación, ¿no? Acá nuevamente vemos la toferina del 18 al 2020, cómo es el comportamiento, ¿no? Cada vez con la vacunación se fue disminuyendo, en el 20 ya habíamos prácticamente logrado, pero como digo, la epidemia del cólera ha hecho que esto repunte, ¿no? Nuevamente las tasas, casos por departamentos, aquí vemos nosotros igualmente por distritos que podemos nosotros observar en esta lámina, ¿no? En los casos de toferina acumulados, ¿no? El 94.78 de los casos se reportan en el grupo de edad de 0 a 11 años, ¿no? Esos 104 casos en ese grupo etario. La tasa de incidencia acumulada fue alta en el grupo de 0 a 11 años, definitivamente, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros ahora un poco más de la clínica, ¿no? La clínica de esta enfermedad de la Bordetella pertussis, ¿no? Que esto sí deben conocerlo. La duración
¿no? Los síntomas y el cultivo bacteriano, muy importante. Tenemos las 4 fases o etapas, una etapa de incubación que dura de 7 a 10 días, no hay síntomas en esta etapa de incubación, ¿no? Viene la segunda etapa, que es la catarral, de 1 a 2 semanas, 15 días, ¿no? Más una semana, y vamos al tercer día, tercera semana, donde sí hay un proceso gripal, rinorrea, malestar general, febrícula, fiebre, estornudos y un poco de malestar general, ¿no? Falta de apetito. Acuérdense que miren cómo están los cultivos. Si nosotros cultivamos en esta etapa catarral, el cultivo va a estar en su meseta más alta, ¿no? Y va a disminuir este cultivo en las otras etapas, ¿no? Y va a desaparecer en la convalescencia. La siguiente etapa es la paroxística, que es la que dura más, de 2 a 4 semanas. Estamos hablando de 15 a 30 días, donde aquí vamos a ver la tos repetitiva, ¿no? Con estridor tipo gallo, como le decía, ¿no? Es el repetitivo que puede llevar a una ruptura de alguna de las, digamos, venas o capilares de los ojos, ¿no? Produciéndose una conjuntivitis hemorrágica, ¿no? Vómitos y leucocitosis. Aquí va a haber una gran leucocitosis característico también de la Bordetella pertussis, ¿no? Y la otra etapa, que es la de convalescencia de 3 a 4 semanas, es la más larga, ¿no? Disminución de la tos paroxística, desarrollo de las complicaciones, que puede ser especialmente cuáles son las neumonías, ¿no? Las convulsiones, la encefalopatía y también la otitis media, ¿no? Por producto de esta complicación, ¿correcto? Aquí vamos a ver también, nuevamente, algunos criterios, esto mencionado por la OMS en el 2000 y también por CDC en el 2010, ¿no? Los criterios clínicos que debemos tener nosotros, ¿no? Presencia de tos mayor de 2 semanas y de los siguientes, ¿no? Una neumonía te va a dar menos de 15 días, ¿no? Tranquilamente puedes hacer el diagnóstico diferencial, pero dentro del diagnóstico diferencial está justamente la tosferina, ¿no? Estas tos paroxísticas, ¿no? Tipo gallo, inspiratorio, vómito obviamente por la tos, sin otra causa aparente, tras una evaluación médica, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que criterio que hay que descartar, justamente la tosferina, ¿no? Sin embargo, la pregunta clave también es la vacunación, ¿no? Si recibió o no la vacunación, ¿no? Y los criterios microbiológicos y epidemiológicos, ¿no? La CDC nos dice aislamiento de la Bordetella pertussis y detención de secuenciación general, la PCR. Ya actualmente se habla más de la PCR. Tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿no? ¿Qué podemos hablar entonces? Caso probable y caso confirmado. Probable cuando solamente tiene tos mayor de 2 semanas, ¿no? Y más un paroxismo de tos, el tos de gallo inspiratorio, el vómito, post-tos, ¿no? Ausencia de confirmación microbiológica. Y cuando hablamos confirmado, obviamente, aparte de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Va a haber justamente el PCR positivo, ¿no? Para Bordetella pertussis. Contacto epidemiológico con un caso confirmado microbiológicamente, ¿no? Entonces tenemos criterios clínicos y epidemiológicos como para poder confirmar nosotros una Bordetella pertussis. La tos, una vez que ustedes reconozcan de la Bordetella pertussis, no se van a olvidar. Es muy característico. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que usar? El diagnóstico, tos mayor de 2 semanas, gallo inspiratorio, vómitos. Diagnóstico microbiológico, ¿no? Aislamiento de Bordetella pertussis de una muestra de nasofaringe y PCR para Bordetella pertussis. Probable y confirmado que ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, pero hay un recuerdo, ¿no? Diagnóstico por laboratorio, ¿no? La microscopía no es sensible ni específica, ¿no? Sé que no nos sirve el microscopio. El cultivo es específico, pero tampoco es sensible y tiene que esperarse más de 7 días, 10 días, ¿no? La prueba de amplificación de ácido nucleico, PCR, es más sensible y específico, definitivamente. También podemos detectar nosotros la inmunoglobulina, ¿no? G y A se puede usar como prueba de confirmación cuando ya ha tenido en la fase más adelante, paroxística de convalescencia. Los cultivos que tenemos que realizar de la Bordetella, ¿no? Podemos tomarle justamente a nivel de nasofaringeo, hacer un hisopado
y cultivar en el medio de robo en libre o agar de carbón, sangre de caballo y cefalexina. Es la mejor manera de mantener la viabilidad y el transporte del microorganismo. Y, obviamente, usar el cultivo de Bordel Jinju, ¿no? Aquí ven los test diagnósticos útiles en la toferina, ¿no? El cultivo, ven, solamente nos sirve obviamente, las 2 primeras semanas. El PCR que está en periodo de incubación hasta las 4 semanas. Y la serología, la IgA y la IgG, a partir de las 2 semanas hasta las 12 semanas, ¿no? Lo que también se hizo en coronavirus, pero en este caso IgM y IgG, ¿no? El tratamiento básicamente está dado con eritromicina, acitromicina, ¿no? Tenemos los medios alternativos, no olvidarse, ¿no? Lo que obviamente es la hidratación, ¿no? Paciente que está tosiendo, está con fiebre, es necesario hidratarlo. Mientras tengan ustedes la vía oral permeable, la mejor vía es la oral. Pero si hay problemas con probable aspiración, colocarle un endovenoso, hidratarle con dextrosa al 5% más sus electrolitos, ¿no? Y aspirar justamente toda esa secreción que va eliminando, ¿no? ¿Qué hacemos con la hidratación? También hacemos que haya un equilibrio electrolítico, cómo está el sodio, porque unas complicaciones a veces también es la pérdida de una hiponatremia o una hipocalemia. La nutrición y también la oxigenoterapia, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar la oxigenoterapia? Cuando está saturando menos del 95% de saturación, ¿no? O haciendo una hipercapnia, ¿no? Nutricionalmente, hay que darle obviamente su dieta correspondiente, si es que la vía oral está bien, ¿no? Pero si está en unidad de cuidados intensivos en la UCI, obviamente la nutrición parenteral, ¿no? Aquí vemos entonces un poco de lo que vamos a usar. Dijimos eran los macrólidos. Dentro de esos macrólidos tenemos la eritromicina, ¿no? La claritromicina obviamente no se recomienda, pero sí hay estudios ya, pero limitados, de la acitromicina. Actualmente nosotros en el hospital en menores de un mes usamos la acitromicina 10 miligramos kilo, 24 horas por 5 días, ¿no? Y de acuerdo a la edad, de 1 a 5 meses, igualmente podemos usar ya aquí eritromicina, ojo, podemos usar claritromicina y acitromicina, ¿no? Aquí, obviamente, no se puede usar estas dos porque, obviamente, puede producir problemas de ligando, de adherencias con la bilirrubina y la proteína y producirse la ictericia, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros de 6 meses a 14 años, tranquilamente podemos darle 40, 50 miligramos por kilo día de la eritromicina, pero en 6 dosis, ¿no? La claritromicina le damos 2 veces al día, ¿no? Cada 12 horas. El más práctico es una sola vez al día, la acitromicina. 10 miligramos por kilo, máximo 500 miligramos por día. Y luego le vamos bajando al segundo al quinto día, 5 miligramos por kilo día, máximo 250 miligramos, ¿no? De esta manera también estamos cuidando, obviamente, los efectos adversos de todos los medicamentos, ¿no? En adultos podemos usar tanto la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. En el mercado hay diversas, digamos, que te digo, productos, ¿no? Que tienen estas moléculas, tanto la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. ¿Qué complicaciones podemos dar nosotros en lo que es la Bordetella pertussis, la coqueluche, ¿no? Como mencionamos, otitis media. ¿Por qué? Porque la Bordetella migra, ¿no? Las atelectasias en una neumonía también se puede ser presente. Puede haber enfisema, neumotórax, una cosa más complicada, más seria. Deshidratación, alcalosis metabólica, para eso se hace un AGA, para saber cómo está el pH sanguíneo, tanto en arteria como en vena. Hemorragias, convulsiones, encefalopatía, neumonías y coma, muerte, ¿no? Coma y muerte. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros, por ejemplo, una de las complicaciones, ¿no? Con una toferina, ¿no? Este pacientito, ¿no? Obviamente, ¿cómo está, no? En mal estado, ¿no? Vemos que hay
obviamente un efisema subcutáneo en este pacientito, mira, morenito, ojo, donde está la flecha, ¿no? Obviamente ha hecho una fístula y obviamente eso es ahí, ¿no? Para que vean, también se puede morder la lengua, ¿no? Estos pequeñitos. Puede haber hemorragias periorbitarias y subconjuntivales, periorbitales, ¿ven? Paciente con tos, ferida. ¿Ah? ¿Cómo hacemos la prevención? La prevención básicamente a través de las vacunas. Para eso tenemos nosotros las toxoides, vacunas monovalentes, ¿no? Conjugadas y también acá tenemos las inactivadas, cada uno con sus características, ¿no? Y nosotros vamos a ver nosotros también vacunas vivas atenuadas, microorganismos infecciosos vivos, bacterias o virus, ¿no? Pero la vacunación segura, generalmente vamos a hacer con el cumplimiento de un conjunto de procedimientos estandarizados que hace justamente el SAVI, ¿no? Tanto desde la producción de la vacuna, el transporte, el almacenamiento y la conservación, distribución, manipulación, reconstitución y administración. Inyección segura. Eliminación, obviamente, que también es lo que se llama la bioseguridad. Hay unos tachos especiales para eso, ¿no? Y la vigilancia epidemiológica e investigación de ESAVI. Esto es lo que se aspira con todas las, obviamente, vacunas que tenemos nosotros en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros acá justamente la vacuna combinada pentavalente, donde está justamente la difteria, la pertusis, ¿no? Y el tétano, ¿no? En esta pertusis, ¿no? Donde está justamente la bordetella pertusis, ¿no? Entonces, vacuna combinada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la bordetella pertusis, toxoide diftérico y el tetánico. Además, en esta pentavalente va a estar el antígeno de superficie del virus hepatitis B y también el polisacárido conjugado del Haemophilus influenza tipo B, que nos puede producir cierto daño a los seres humanos. Entonces, muy importante esta vacuna combinada, que en el esquema vacunatorio del país lo tenemos como una vacuna combinada pentavalente, ¿correcto? Esta vacuna pentavalente, ven acá ustedes, ¿no? Su composición, su administración, sus reacciones adversas locales, ¿no? Y cómo debe ser la conservación. Sin embargo, ven acá un investigador, Donoso, vio acá a Fogeluche en menores de 6 años, donde realizó un estudio en este hospital de Padre Hurtado, en 99 a 2000 en Chile, ¿no? Donde concluye, mire, donde concluye que el coqueluche en este grupo etario puede ser fatal. Su presentación es atípica, por supuesto, porque con la vacuna ya va a ser atípico, ¿no? En el contexto del coqueluche, la presencia de taquicardia inexplicada, tenemos que pensar en coqueluche. Hiperleucocitosis, coqueluche. Dificultad respiratoria progresiva debe plantearse el desarrollo de una hipertensión pulmonar y objetivar el precoz inicio de tratamiento disponible. Unidad de cuidado intensivos. Por lo tanto, ¿podemos llegar a unidad de cuidado intensivos con coqueluche? Sí podemos llegar. Entonces tenemos que estar preparados, señores alumnos. Muy bien, hasta aquí. Coqueluche, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, doctor, al parecer. Ya, entonces pasamos a la segunda ponencia, ¿correcto?
un rato, mis queridos alumnos. Después de esto tenemos la práctica, por si acaso. Bien. Jeremy, ¿visualizas y escuchas? Sí, sí, doctor. Correcto. Doctor, le hago recordar que tenemos práctica a las 2 de la tarde. Sí, La delegada me estaba comentando eso también. Sí, sí, sí. ok, Justamente doctor. la idea es eso, de ver todas las... Sí, sí, lo tengo en consideración. Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Ya? Vamos a ver entonces acá este otro grupo de bacterias importantes dentro de lo que es la microbiología es el género Pasteurella, ¿no? Y dentro de este género Pasteurella, el que nos va a ayudar a ver bastante es la Haemophilus influenza, aparte del Pasteurella multicida que también está, ¿no? Para esto vamos a ver un poco de la taxonomía, ¿no? Vamos a ver nosotros que un dominio de bacteria, un filo de protobacteria, llegando a la familia de Pasteurelliaceae, del género Pasteurella, y una de esta especie que vamos a ver es la Pasteurella multicida, ¿correcto? Esta Pasteurella es parte de la flora habitual gastrointestinal y del tracto respiratorio superior de los animales, especialmente domésticos y otros animales domésticos como salvajes, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando uno tiene, pues, digamos, una mascota, ¿no? Es una enfermedad zoonótica para el hombre, sin embargo, son raras. Puede darse, como vamos a ver más adelante. Se describe infección del tejido blando y heridas superficiales. Vamos a verlo. Infección de las vías respiratorias superiores e inferiores como neumonía, artritis, osteomielitis, endocarditis y meningitis, ¿no? Infecciones intraabdominales, ¿no? Por Pasteurella spp. Sepsis y bacteriemia por Pasteurella, ¿no? Entonces, veamos entonces la morfología de esta Pasteurella, ¿no? Es un cocobacilo, gran negativo, sacarolítico, que están viendo ustedes en la imagen. No forman esporas y es aerobio, ojo. Puede ser anaerobio facultativo, inmóvil y pleomórfico. Puede tomar varias formas. Son patógenos primarios en los animales, perro y gato, ¿no? Sin embargo, tiene importancia clínica en el hombre esta Pasteurella, el multicida, ¿correcto? Y otros. Especialmente pacientes adultos con enfermedades subyacentes o factores inmunocomprometidos, diabético, uno que tiene fibrosis quística, etcétera, ¿no? Las especies más conocidas y frecuentes, la Pasteurella multicida, la subespecie séptica, el canis, el stomatis, el dagmatis y el haemolytica, ¿no? Entonces son algunas de las especies de esta Pasteurella, ¿no? Crece en agar sangre, chocolate y también en Mullies Hampton, ¿no? En agar sangre crece formando colonias grises de 1 a 2 milímetros de diámetro, color gris, azulado, no hemolíticas, ¿no? Ojo, da reacciones de oxidasa y catalasas positivas, ¿ya? En tinción gran, tienen forma cocoide, bacilos cortos o filamentosos, pueden aparecer agrupados o en parejas de cadenas cortas, ¿correcto? En tinción gran. Podemos hacer todas las pruebas en el laboratorio, definitivamente, con este tipo de bacterias, ¿no? Aplicamos la prueba de bioquímicas, como es la hidrólisis de urea, la descarboxilación de ornitina, la acidificación de la maltosa y la sacarosa, ¿ok? Ahí vamos a ver nosotros una de esas pruebas, justamente lo tienen ustedes ahí, donde esta prueba, esta Pasteurella multicida, ¿no?
al indol es positivo, a la prueba de la ornitina es positivo, a esta hidrato de carbono como es la silosa y obviamente es diferenciado y el manitol también es positivo, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Reducen los nitratos y nitritos, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las bacterias son reductores. Dentro del metabolismo bacteriano que hoy día en la práctica vamos a conversar, reducen, ¿no? De nitrato a nitritos, ¿no? Y dentro de eso, uno cuando tiene una tira reactiva de orina, puede detectar incluso la Escherichia coli, ¿no? Cuando te dicen hay nitritos positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque te están diciendo indirectamente que hay una Escherichia coli dentro de esa orina y directamente te diciendo que tiene una infección urinaria, ¿no? Sensible a las penicilinas, justamente estas pasebrelas son muy sensibles a las penicilinas, ¿no? Ok, también identificación de las subespecies se basa en la producción de ácido a partir del sorbitol y del dulcitol. Desde el punto de vista epidemiológico, vamos a ver nosotros que esta Pasteurella multicida, ¿no? Coloniza el tracto gastrointestinal y también respiratorio, ¿no? El hombre adquiere la infección por inoculación directa de un arañazo, de una mordedura del animal, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que mucho cuidado con sus mascotas. Ahí tienen el cuadro clínico de un problema de una Pasteurelle. ¿Qué cosa va a darnos? El cuadro clínico es una celulitis, ¿no? Generalmente por una mordedura de un gato, de un perro y otro animal. El gato también te puede dar la enfermedad del arañazo del gato, ¿no? ¿Por qué? Porque es producto de otra bacteria. En este caso estamos hablando, ¿no? De la Hanseland, ¿no? De la Hanseland. Aparece en 24 a 48 horas de la mordedura. Inicia con hinchazón, eritema, dolor, secreción serosa, sanguinolenta y a veces purulenta. Como ven ustedes ahí en la foto, ¿no? Una lesión eritematosa, hay un compromiso, un edema, dolor, rubor y asociado a una linfoadenopatía regional, ¿no? Crecimiento justamente del, digamos, de los ganglios regionales, ¿no? Por supuesto que han estudiado, sí han estudiado a esta Pasteurella, ¿no? SP. Donde en Valencia, ¿no? Donde van a ver, han aislado de la pus muestras de origen, ¿no? Como puede ser de una neumonía, muestras de origen abdominal, ¿no? Han hecho hemocultivos en sangre y han detectado justamente esta Pasteurella multicida, ¿no? Tejidos blandos. Asimismo, también han aislado Pasteurella, ¿no? En cuanto a la prevalencia, ¿no? Van a ver ustedes acá, por ejemplo, Pasteurella multicida, número de aislamiento 21, ¿no? La neutrópica 2, la Uriai 1 y la Pasteurella SPP 7. Entonces, que sí hay. Lo que pasa es que como es sensible a la penicilina, ¿no? Muchos de los pacientes ¿qué le dan? Le dan su amoxicilina, le dan su cefalexina, o tal vez le dan su cefuroxima, y chao, curado, porque es sensible a la penicilina, ¿no? Puede haber complicaciones, esta Pasteurella sí, ¿no? Puede dar la tenosinovitis, hepatitis séptica, osteomielitis, neumonía por Pasteurella multicida, ¿no? El método de diagnóstico, básicamente por su crecimiento en el medio cultivo, por pruebas bioquímicas, como hemos mencionado, ¿no? La prueba de la ornitina, la ureasa también. Tratamiento, ya mencionamos, penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporina, macrólidos, ¿no? Como una alternativa cuando son definitivamente resistentes o alérgicos a la penicilina. Ven acá, la penicilina G actúa muy bien, ¿no? Muy bien. Microscópicamente vamos a ver de esta manera nosotros, ¿no? Digamos, ¿no? El tema del cómo está la Pasteurella multicida. Acá en agar sangre, cómo crecen, ¿no? Estas colonias, el microscopio electrónico, vamos a ver acá también esta Pasteurella multicida. Bien. Veamos entonces ahora el género Haemophilus, ¿no? Este género Haemophilus
que es también muy importante para la importancia médica, porque sí vamos a tener casos de otitis, de neumonías, etcétera, por hemófilos, ¿no? Y aquí tenemos justamente dentro de eso el hemófilos, el lactinobacillus, el agrobacter y el pasteurella. Ya vimos pasteurella, ¿no? Este género de Haemophilus, ¿no? Vamos a tener especies como la Haemophilus influenza, está asociada a infecciones pediátricas, especialmente, como les menciono, a neumonías por Haemophilus, y la otra es el Streptococcus pneumoniae, y también otitis, ¿no? Media por Haemophilus, ¿no? El parainfluenza está en la nasofaringe, se encuentra en endocarditis, uso de prótesis valvulares, está parainfluenza. La Haemophilus aegyptis causa la conjuntivitis aguda purulenta, que estamos mencionando. El Haemophilus ducreyi, agente etiológico de la enfermedad de transmisión sexual. El típico chancroide, ¿no? Las otras especies de Haemophilus, el Haemolyticus, el Parahaemolyticus, el Segnie, el Apropilus, que está en la flora normal de la boca y la faringe, ¿no? Estas son las principales especies, entonces, de este género Haemophilus, ¿no? Vamos a tener Haemophilus influenza no capsulado y encapsulado, ¿no? Ojo, ¿ya? Y la Haemophilus influenza puede darnos, ¿qué cosa? Una meningitis tipo B, ¿ya? La otitis, ¿no? Sinusitis, epiglotitis, neumonías, bacteremias, ¿no? El Haemophilus aegypti, conjuntivitis, el Ducreyi chancroide, de esa manera, yo creo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la morfología de este género de Haemophilus, ¿no? El género es un poco bacilo gran negativo, pequeño y pleomórfico, nuevamente pleomórfico, ¿no? El nombre viene del griego aemo, sangre, ¿no? Y pilos de amor, amistad. De eso el nombre de Haemophilus, ¿no? Son anaerobios facultativos. Estos sí son fermentadores, ojo, ¿no? El TCI lo va a colocar de otro color, ¿no? Un color amarillo. El TCI, que es un color rojito, rosado, lo va a colocar de un color amarillo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta este tipo, ¿no? La mayoría de las especies necesitan el factor 10 y 5 para su crecimiento, ¿no? Eso, ¿cómo lo vamos a obtener? Más adelante vamos a mencionarlo también. La Haemophilus influenza podemos clasificarlo, grupos serológicos del tipo de la A hasta la E. La importancia médica es la B, ojo, tipo B. Incluso la vacuna es tipo B y lo bioquímicamente biotipo 1 hasta la 8, ¿ya? El influenza tipo B es más virulento. Su cápsula contiene el piridol, ¿ya? Este hemófilus se adquiere en las células anfitriones a través del pili y de estructuras no pilosas. Mire, de las fibras del pili podemos obtener nosotros la vacuna, ¿no? ¿Ya? Característica de cultivo, ¿no? ¿Dónde podemos sembrar? En el agar chocolate. Ojo, ¿dónde sembramos? Agar chocolate, medio más utilizado, ¿no? Y este agar chocolate, ¿qué cosa es? Es sangre en base de agar y se calienta a 80 grados centígrados, no a 100, 80, hasta tomar un color marrón. Por eso dice agar chocolate. El color leve libera los factores 10, que es la imina, y el 5, que es el NAD, ¿no? Que es el diniclóptido de nicotamida adenina, ¿no? De las células sanguíneas y también inactiva las enzimas que degradan al factor 5 y destruye a este factor, ¿no? Entonces, es muy importante este factor 5 y 10 y añadiendo justamente la sangre. Vamos a tener el agar chocolate, ¿no? Mientras que tenemos otros agares especiales que son enriquecidos, como el del Livental, ¿no? Son transparentes e incoloros. ¿Para qué sirve este Livental? Para diferenciar si la cepa es encapsulada de los no encapsulados, ¿no? Entonces, hay otra manera de tipificar nosotros a este género de hemófilos, ¿no? Los medios de agar sangre sirven, sí sirven, permiten la proliferación de hemófilos influenza solo cuando la placa de agar se inocula de manera cruzada con estafilococo que excreta el factor 5.
Nosotros en la práctica vamos a realizar esto, ¿no? Al agar sangre le vamos a inocular, ojo, ¿no? Estafilococo y tiene la propiedad de realizar el fenómeno del satelitismo, ¿no? Inoculamos, digamos, el primario, el secundario, hacemos la estría, obviamente, ¿con qué? Con estafilococo y el crecimiento de hemófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha liberado justamente el factor 5 y 10, ¿no? Ahí tienen ustedes en el agar chocolate también el crecimiento, ¿no? De todo el hemófilos, en el agar sangre igualmente, ¿no? Ojo que la jornada aparece como satélite en la vecindad de la cepa fuente, ¿no? Crecen a 37 grados con un pH de 7.4 a 7.8 en condiciones aeróbicas, ¿no? Este Haemophilus influenza encapsulado produce colonias mucoides, brillantes, iridiscentes, característicos en el medio del Liebenthal y alcanza de 3 a 4 milímetros de diámetro, lo podemos observar, ¿no? En el laboratorio se utiliza para identificar las especies discos impregnados con los factores 10 y 5, o sea, nos ayuda, pero nosotros como médicos tenemos que saber el porqué, ¿no es cierto? El porqué de todo ese cambio, ¿no? Y nuevamente tenemos nosotros el medio del agar chocolate, el agar Liebenthal, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar nosotros dentro de las características utilizadas para identificar el hemófilos, ¿no? La reacción hemolítica en sangre. Debe haber hemólisis, ¿no? Acá. La necesidad del factor 5, como al aplicar el estafilococo, va a liberar justamente, ¿no? Este agar sangre, este factor 5 y el crecimiento del hemófilo. Requerimiento de factor 10 para su desarrollo y necesidad de mayor tensión del CO2, producción de indol. ¿Correcto? La clasificación podemos realizar de distintas maneras. Una de ellas es clínico, invasor, no invasor. Serotificación que ya mencionábamos de la A hasta la F, biotificación de la 1 hasta la 8, con pruebas de indol, uriasa y ornitina descarboxilasa. La subtipificación en base a proteínas de membrana externa, se describe 21 subtipos, ¿no? Y aparte de análisis de los genes, ya es el laboratorio, y también de tipo electroforético, se basa en dar los enzimas en el laboratorio, ¿no? Ahí tienen ustedes la biotipificación de la influencia y parainfluenza, ¿no? Dos tipos más importantes de importancia médica, ¿no? El biotipo y cómo reacciona frente al indol, el influenza positivo, el uriasa positivo, la descarboxilización por ornitina positivo. Entonces estamos frente a una influenza. El tipo 2, ven ustedes las distintas reacciones, positivo, positivo, el tipo 2, negativo, y así sucesivamente, ¿no? Y el parainfluenza, el tipo 1, indol y uriasa negativo, positivo la descarboxilización de ornitina, ¿no? Entonces tienen para poder ustedes clasificar cuando se dedican a la microbiología, como qué tipo en el paciente, ¿no? Al final responden al tratamiento que se le va a instaurar, ¿no? Nuevamente acá tenemos también cómo reaccionan con el factor. Cuando le colocamos nosotros estos factores, estos discos impregnados, ¿no? Vamos a tener en el disco 10 y en el disco 5, ¿no? El influenza positivo, positivo, y también el CO2 es positivo, ¿no? Es un gas, la hemólisis es negativo, ¿no? Ojo, ¿ya? Y también el Ducrey, y tenemos las distintas formas de realizar en los medios que queremos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces el metabolismo del hemófilos es aerobio, pero también un anaerobio facultativo. Puede ser, no es un estricto, es aerobio, facultativamente anaerobio, ¿no? Esta anaeróbisis utiliza el nitrato como aceptor final de electrones, ¿no? Tienen sus desviaciones, ¿no? Única quinona producida por el hemófilos influenza es la metilmena quinona, el DMK, ¿no? Que permite justamente hacer la anaerobiosis, ¿ya? Hemófilo, por eso que tiene el anaerobio facultativo. La posición del DMK le permite al hemófilo influenza producir energía tanto en fosforilización a nivel del sustrato como por fosforilización oxidativa, tanto aerobio como anaerobio, ¿correcto?
Tenemos también determinantes de la patogenicidad, ¿no? Antígenos, la cápsula, como mencionado, ¿no? Es un polisacárido seriotípico antigénico de la A a la B, el tipo B, el que nos interesa, es un polímero, ¿no? Que generalmente da la virulencia de las cepas capsuladas, ¿no? En la enfermedad invasora. También tenemos antígenos somáticos, ¿no? La envoltura celular, la hemófilis celular consiste en una membrana externa y otra interna que contiene antígenos proteicos y lipopolisacáridos, los famosos LOS, ¿no? Y otros factores de virulencia, vamos a nombrarles, como son las proteasas, ¿no? Como son las adhesinas de la hemófilis influenza, ¿no? Ahí tenemos una fotografía intracelular, ojo. Factores de riesgo para tener una hemófilis influenza tipo B. Vamos a tener factores del huésped, ¿no? Que generalmente es menor de edad, malnutrido, ¿no? Enfermedades subyacentes, diabetes, etcétera, infecciones virales anteriores, factores del medio ambiente, ¿no? Bajo nivel educativo, asistencia a guarderías, hacinamiento en casa. De la bacteria, la virulencia de la bacteria, que sea muy virulento, la cantidad, la infectividad y la adherencia, ¿no? Tiene que ver la capacidad invasora, el número de bacterias, ¿no? Y eso también tiene que ver factores étnicos, ¿no? Entonces, para que se produzca justamente la enfermedad. Rápidamente vamos a pasar nosotros a la epidemiología, ¿no? Con el advenimiento de la vacuna, esto se ha reducido bárbaramente, ¿no? El Perú está a nivel global, a través de la OPS, la OMS, ¿no? Son hospitales que están monitoreando cómo está la vigilancia centinela de la neumonía y la meningitis bacteriana. Como les mencionaba, son dos, la más importante, el estreptococo pneumoniae y también el hemófilos influenza tipo B. Y el Perú participa en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Emergencias Pediátricas de acá de Lima y el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? Para que ustedes tienen alguna curiosidad sobre investigación. Patogenia, ¿no? La patogenia, ya mencionábamos nosotros, que generalmente se da en los primeros años de vida. Influenza encapsulado tipo B aparece en forma infrecuente. Sin embargo, la enfermedad en niños no vacunados puede dar meningitis, epiliotitis, celulitis, ¿no? Entonces preguntar, porque hay sectas que no quieren que se vacunen, ¿no? O que se les traigan sangre. Entonces por ahí todavía tenemos casos de hemófilos influenza, ¿no? Los pilis y las adhesinas, los determinantes antigénicos, intervienen en la colonización de la mucofaringe por hemófilos influenza. Definitivamente, se adhieren, ¿no? Asimismo, los componentes de la pared bacteriana, estos lipopolisacáridos, los glucopéptidos de bajo peso molecular, alteran la función ciliar, ¿no? Las bacterias traslocan a través de las células epiteliales y endoteliales para ingresar al torrente circulatorio. Ojo, lo que nos importa más, el factor principal de virulencia de hemófilos influenza tipo B es la cápsula antifagocítica polisacárida, ¿no? Contiene fosfato de polioidro. Vale decir, neutraliza, vaya usted, esta cápsula. Es una especie de coraza que se coloca en estos bandidos y atraviesan justamente los diferentes tejidos y células, ¿no? Igualmente, la hemófilis influenza produce proteasas de inmunoglobulina A1 que pueden interferir en la colonización de las superficies mucosas por parte de los microorganismos al interferir con inmunidad humoral. Estamos hablando de las inmunoglobulinas, ¿no? El cuadro clínico de una hemófilis, especialmente del tipo B, lo tenemos aquí, ¿no? Una meningitis, ¿no? Por hemófilis influenza, antiguamente, antes de que venga a nosotros la vacuna, era alta, ¿no? Puede ver ahora, pero en menor cantidad. Se ha trastocado prácticamente con las unidades de cuidados intensivos, adultos, pediátricos, ¿no? Las unidades neonatales, las unidades intermedios, se ha reducido bárbaramente la mortalidad y a tal punto que la meningitis, que era la primera causa, ya no es, ha disminuido, está ya en el segundo o tercer puesto. Tenemos la meningitis, la conjuntivitis, la sinusitis, como ven ustedes ahí, ¿no? La celulitis también, la otitis media, mira cómo puede producir esta
al examen por otoscopio, ¿no? La epiglotitis, ¿no? Característica con la disfonía, neumonías, bronquitis, artritis, ¿no? Pueden colonizar lo que hemos mencionado, la enfermedad invasiva, la hemófilos influenza tipo B, ¿no? También en el grupo etario podemos nosotros acercarnos, ¿no? Ven ustedes que la causa de las neumonías en el grupo etario de 3 meses a 4 años figura la hemófilos influenza, ¿no? En ese grupo etario, cuando tengan una neumonía, tengan en cuenta que puede estar el Streptococcus pneumoniae o la influenza, o también el piógenes, ¿no? Entonces, frente a una neumonía, ¿ya? Diagnóstico por laboratorio, tenemos el cultivo y agar chocolate, como ya mencionamos. También tenemos detección de antígenos, aglutinación por partido del látex y ELISA, que generalmente tampoco se usa, ahora se usa la PCR también. El tratamiento, combinación de ampicilina, cloranfenicol, alternativo cotrimazol, penicilina o eritromicina, cefalopram. La prevención, la mejor es la vacunación, ¿no? La quimioprofilaxis para todo contacto familiar no vacunado también hay que considerar nosotros en esto. Ahí tenemos una placa radiográfica producido por justamente una neumonía, ¿no? Lado izquierdo, ¿no? Una consideración del lóbulo izquierdo, ¿no? Ven ustedes todo esto. En el lado derecho vamos a ver también nosotros una resolución, ¿no? Después de haberle recibido el tratamiento, mire cómo se limpia toda esa neumonía, ¿no? Ahí tenemos una neumonía contractada pleural izquierdo, ¿ve? Poblamiento justamente del ángulo costofrénico, ¿no? ¿Ven? En el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, neumonías no complicadas, ¿no? Podemos usar ¿qué cosa nosotros? La amoxicilina oral, aquellos pacientes que están vacunados. Pero si no están vacunados, tenemos que usar el amoxicilina más el ácido clavulánico, ¿ya? 80 miligramos. Entonces, ¿para qué? Para darle mayor potencia, justamente. Pero en las complicadas podemos darle nosotros la amoxicilina más ácido clavulánico intravenoso. Nosotros no tenemos en nuestro hospital, ¿no? Hay en otras latitudes, ¿no? En otras regiones como Estados Unidos, Europa. En una neumonía complicada también podemos usar la cefotaxima, ¿no? A dosis de 200 miligramos kilo día, ¿no? También podemos usar la ceftriaxona, sí, podemos usar la ceftriaxona a dosis de 100 miligramos kilo día, ¿no? Y combinaciones de acuerdo. La vacuna, ahí tienen ustedes, ¿no? Esta característica de la vacuna, es una vacuna conjugada, inactivada, que ya mencionamos nosotros, ¿no? Tiene el HIV, ¿no? La vacuna del HIV, viene en frascos de 0.5 en líquida, se prepara, se aplica, tiene que estar bien conservado, ¿no? De +2 a el frigidaire tiene que ser -2 a +8 grados centígrados. La vía de administración es intramuscular. Puede haber reacciones locales, sí. Reacciones sistémicas, alza térmica, irritabilidad. ¿Correcto? Bueno, acá un poco de las vacunas, ¿no? Vacunas atenuadas, ¿no? Generalmente lo que se hacen, ¿no? Preparaciones de microorganismos que pueden replicar en vivo en el huésped. Se consigue la atenuación mediante pases sucesivos en diferentes medios de cultivo o huésped animal, generalmente el pollo, generalmente el ratón, ¿no? Etcétera, ¿no? Vacunas de microorganismos muertos inactivados son bien tolerados, menos reacciones adversas que las vivas, más seguras y de más producción, ¿no? Por supuesto, ¿no? Están inactivados. Ojo que también hay vacunas de células enteras, ¿no? Como son para la gripe, para la hepatitis, para la pertussis, vacunas anatoxinas o toxoides también. Aquí tenemos nosotros también vacunas conjugadas que se diferencian de las PLS simples, ¿no? Donde van a tener vacuna el hemófilos influenza tipo B, meningococo C y contra los serotipos del neumococo 4, 6B, 9B, 14, 19F y 23F, vacuna heptavalente, ¿no? Pero, ojo, esta es conjugada de PLS, ¿ya? En el sistema, ¿tiene la vacuna contra el neumococo? Sí, tiene contra el neumococo. Ojo, ¿ya? Este es un estudio que se realizó justamente en el sur del Perú, ¿no?
en hospitales donde hicieron seguimiento justamente del hemófilos y de la hemófilos influenza y del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Llegando a la conclusión, ¿no? Aislamiento bacteriológico de Streptococcus pneumoniae y hemófilos influenza tipo B son bajas. Se hallaron resistencia a los anteriores que se utilizan en los esquemas de tratamiento, ¿no? Vale decir que están monitoreando, pero con la vacunación se ha logrado, ¿no? Definitivamente mejorar esto, ¿no? ¿Ok? Y creo que es el último. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Dos temas que hemos tratado de apretar por el tema de la práctica. ¿Ok? Jeremy. Sí, doctor. Esta lo has grabado, ¿sí? Sí, Para que lo puedas la comienza a compartir. grabar. Sí, doctor. Perfecto. Correcto. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, vamos a pasar a nuestra práctica. Yo estoy en el hospital, voy a movilizarme a la facultad, ¿correcto? Bien, chicos, eso sería todo de mi parte, esperando que les sirva estas dos ponencias, porque son, como digo, en la clínica vamos a tener presente tanto la tosferina como las neumonías y las otitis por hemófilos influenza. Que tengan bonita tarde y nos vemos en la práctica. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego.